Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Fábregues, soy el presidente actual de la Sociedad Argentina de Cardiología. La idea es compartir con ustedes estos minutos para hablar de un tema muy importante como es el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial. Como todos sabemos, la hipertensión es una enfermedad muy frecuente en nuestros países. En la Argentina, el 33% de la población adulta es hipertensa y también sabemos que es la principal causa de muerte. Y como lo dice esta publicación en el Lancet de hace pocos años, 7.6 millones de muertes fueron atribuidas a la hipertensión arterial en el año 2001. También sabemos por un metaanálisis realizado muy recientemente por el grupo encabezado por el doctor Zanchetti en Italia, un metaanálisis que abarcó a 245.000 individuos de todos los trials realizados entre 1966 y el año 2013, que el control de la presión arterial trae una reducción del accidente cerebrovascular de un 36%, de la insuficiencia cardíaca un 43%, de la enfermedad coronaria un 16%, de la mortalidad cardiovascular un 18% y finalmente de la mortalidad total en un 11%. O sea que, como siempre decimos, lo más importante en el paciente hipertenso es tratarlo en forma precoz y fundamentalmente hacer mucho énfasis en la importancia del control de la presión arterial. En esta charla voy a tocar algunos puntos. Como dije recién, voy a hablar de la importancia del control de la presión, de cuándo iniciar el tratamiento. Muchas veces, particularmente en los pacientes de alto riesgo, tenemos que combinar. Vamos a hablar cuáles son las mejores combinaciones, hasta dónde tenemos que bajar la presión y finalmente una reflexión sobre el costo del tratamiento. Con respecto al control de la presión, voy a mencionar 3 experiencias en 3 países diferentes, en España, en Canadá y en la Argentina. Acá vemos el estudio PRESCAP, realizado entre los años 2002, 2006 y 2010, que vemos que hubo una mejora muy notoria del control de la presión que pasó del 31% al 46%. Y esto en gran medida se debió a una disminución por parte de los médicos de atención primaria en la indicación de monoterapia y al incremento del tratamiento combinado. O sea, podemos resumir que para mejorar el control de la presión arterial, en la gran mayoría de las veces se van a requerir 2 o más fármacos. Otra experiencia es en Canadá, donde en los últimos 20 años hubo un incremento notable en el control de la presión arterial. Esto también se debió fundamentalmente a 2 factores. Uno, a la educación, a los programas de educación que tiene Canadá hacia los pacientes y también al incremento de la venta de fármacos antihipertensivos. Pero es muy interesante, y esto es lo más importante, que controlar la presión implica ni más ni menos una reducción muy significativa del accidente cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca y el infarto de miocardio. Finalmente, la experiencia en Argentina, el estudio RENATA, realizado hace pocos años, en donde, como ustedes pueden ver aquí, el 71% de los médicos en la Argentina trata a sus pacientes hipertensos con monoterapia. La pregunta es ¿cómo nos fue? Bueno, no nos fue tan bien, ya que tan solo en el 25% de las veces pudimos controlar la presión arterial. En resumen, en esta primera parte quiero destacar que estamos frente a una enfermedad muy frecuente, la principal causa de muerte, y que todo esto en gran medida se evita controlando adecuadamente la presión arterial y, como hemos visto, esto es posible. La segunda pregunta que nos planteamos
cuando vemos un paciente es cuándo iniciar el tratamiento. Bueno, según las guías, hay muchas guías en este momento, pero tomamos en este caso la del CDC, la American Heart, que en esto hay, yo diría, bastante acuerdo entre las guías, que podemos decir que uno empieza en los pacientes de estadio 1, lo que uno indica es control en un periodo de 3 meses de la presión arterial. Se indica cambio del estilo de vida, que realmente son muy efectivos, como la reducción del consumo de sal, la disminución de peso, el incremento de la actividad física, y fundamentalmente hoy día contamos con una herramienta muy confiable, que es el monitoreo domiciliario de la presión arterial. Hoy tenemos equipos validados, muy confiables, hay una técnica que seguramente se habló en otro momento, pero realmente es una herramienta que permite poder definir en pocos meses si estamos frente a un paciente hipertenso, de guardapolvo blanco o normotenso. En el caso de que el paciente, estadio 1, continúe hipertenso y uno lo haya podido validar este grado de hipertensión mediante un monitoreo domiciliario, o también uno lo puede hacer a través de un mapa, una presumetría 24 horas, uno podría comenzar el tratamiento, que puede ser con tiazidas, con IECA, bloqueante cálcico o ARA2. Se recomienda en los pacientes de estadio 2 controlar rápidamente la presión arterial, indicar 2 fármacos preferentemente, ya sea con una combinación fija o separada. También hay consenso que la combinación fija alienta o mejora la adherencia por parte del paciente, y también, como dije anteriormente, es muy importante tratar o alentar el control domiciliario por parte del paciente. Con respecto al tratamiento, quiero comentar un metaanálisis realizado por el grupo de Zanchetti, publicado muy recientemente, y se refirió a los diuréticos. Como ustedes saben, ha habido cierta controversia si la clortadidona era superior a la hidroclotazida, y realmente lo que nos muestra acá el profesor Zanchetti es algo más allá de los tipos de drogas o de diuréticos, que en su metaanálisis demuestra que podríamos decir que tiene un efecto similar, pero el doctor Zanchetti destaca la importancia de la utilización de las bajas dosis de diuréticos, que como ustedes pueden ver aquí, realmente se acompañó de una reducción muy franca y muy significativa del ACV, la insuficiencia cardíaca y la mortalidad. A diferencia de cuando uno usa dosis altas de diuréticos, también independientemente cuál usemos, donde la reducción de los eventos no es tan marcada, solamente se observó una reducción en el ACV. Con respecto a los beta-bloqueantes, también ha habido cierta controversia en los últimos años, donde las guías europeas los ponen como primera elección, las guías británicas en cuarta elección, pero podríamos decir que en la hipertenso no complicado no tendrían un rol muy importante los beta-bloqueantes, y sí podríamos decir que en el 100% de los pacientes post-infarto con insuficiencia cardíaca o angina de pecho tendrían una indicación absoluta. Y finalmente, en el hipertenso no complicado, en el caso de que lo tengamos que usar y si el paciente tiene alteraciones metabólicas, se sugiere utilizar los beta-bloqueantes vasodilatadores que han demostrado ser metabólicamente neutros, ya sea carvedilol o nebivolol. Acá tenemos, como se dijo también, que el 30% de los pacientes que nosotros tratamos habitualmente son pacientes de bajo riesgo, por lo tanto es suficiente con monoterapia, y en un gran porcentaje de pacientes, ya sea porque son hipertensos moderados, severos o diabéticos o con enfermedad cardiovascular o con hipertrofia,
son de pacientes de alto riesgo y en ese caso, en la gran mayoría vamos a necesitar 2 o más fármacos. Con respecto al continuo de la enfermedad cardiovascular, quiero destacar este trabajo de Zanchetti y de Sau ya hace muchos años, en donde habla del continuo, que empieza con la hipertensión, luego sigue con la hipertrofia y los eventos cardiovasculares. Y lo que destaca Zanchetti, que al tratar al paciente hipertenso, uno en gran medida reduce este continuo y evita el ACV, el infarto y la insuficiencia cardíaca. Por eso la reflexión del profesor Zanchetti, ya dicha hace unos años, pero tiene total vigencia hoy día, que el objetivo del tratamiento en los pacientes hipertensos de grado leve, o sea, hoy día ya no se usa más esto de leve, sino de grado 1, estadio 1, el profesor Zanchetti dice: no solo es mantenerlo libre de eventos durante los próximos 3 a 6 años, sino, lo más importante, prevenir o retrasar el daño de órgano blanco y mejorar su calidad de vida. O sea, esto apunta fundamentalmente a esos pacientes de bajo riesgo, que no son hipertensos muy severos, pero que uno a veces tiende a no tratarlos y el paciente en gran medida tiende a abandonar el tratamiento, donde es un gran error, porque insisto, lo que uno está haciendo con el tratamiento no solamente es prevenir la hipertrofia, sino retrasar su aparición y luego obviamente retrasar francamente las 2 complicaciones más frecuentes del paciente hipertenso, que son el ACV y la insuficiencia cardíaca. Bien, hablamos de monoterapia, fundamentalmente me referí a los diuréticos, la importancia de tratar con baja dosis y cuál sería el rol de los betaloqueantes. Ahora, también dijimos que en los pacientes de alto riesgo, la gran mayoría de las veces se requiere combinación de fármacos. Y nos parece interesante la guía europea, esta era del 2009, y que en el 2013 agregó la combinación de bloqueantes cálcicos más diuréticos y también contraindicó, luego de los estudios, entre otros, como el on-target, contraindicó la utilización en forma conjunta de la inhibición dual o la utilización de antagonista de la angiotensina con IECA. Con respecto a los estudios, voy a mostrar 3 estudios donde avala las combinaciones que usamos frecuentemente. Uno es el estudio LIFE, año 2002, 9.194 pacientes, donde se combinó un ARA2 más diurético versus un beta-bloqueante y diuréticos, alcanzaron un mismo nivel de presión arterial y la combinación del ARA2 con el diurético fue claramente superior al beta-bloqueante, con una reducción del 40% en los pacientes con hipertensión sistólica aislada del ACV fatal o no fatal. El segundo estudio es el estudio VALUE, donde también hubo una combinación de bloqueantes cálcicos y diuréticos versus ARA2 y diurético, y también se notó una disminución significativa, particularmente el infarto de miocardio, a favor de la amlodipina. Con respecto al estudio VALUE, es destacar la importancia del control rápido de la presión arterial, fundamentalmente en los primeros meses. Y finalmente el estudio ACCOMPLISH, 12.000 pacientes, publicado en el 2008, donde por primera vez se compararon 2 combinaciones fijas, IECA más bloqueantes cálcicos versus IECA y diuréticos. La presión se redujo en forma similar o igual en ambas ramas y el estudio lo detuvo el Comité de Ética por el beneficio en la rama del IECA más el bloqueante cálcico, con una reducción, en este caso, de la progresión a la insuficiencia renal crónica de un 48%. Finalmente, acá tenemos un registro, una encuesta realizada por la Sociedad Internacional de Hipertensión, donde le preguntó a sociedades afiliadas, entre ellas la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, qué drogas utilizaban. Bueno, acá pueden ver que hubo un consenso
o sea, consenso que hubo, que la gran mayoría de las sociedades trataba en forma similar. Acá tenemos en hipertensión no complicada, IECA, bloqueantes cálcicos, diuréticos y bloqueantes cálcicos. En los pacientes mayores, la indicación se inclinó a la utilización fundamentalmente de bloqueantes cálcicos y diuréticos, seguramente por los estudios SHEP o el estudio CICER. En los pacientes diabéticos también, entre ellos o entre estas sociedades, hubo un consenso prácticamente absoluto en una reducción o una indicación, de los bloquear el sistema renina-angiotensina, ya sea con un IECA o un ARA2, y finalmente en los enfermos con enfermedad coronaria, el 100% indicó beta bloqueantes. ¿Hasta dónde tenemos que bajar la presión arterial? Bueno, podríamos decir que en todos los pacientes menores de 80 años la presión debería ser por debajo de 140/90. Y en los pacientes mayores o igual de 80 años, la sugerencia es que la presión esté por debajo de 150/90 milímetros de mercurio. Finalmente, una reflexión con respecto al costo, y aquí es importante destacar lo que dijo el profesor Mark Coffield, que el paciente más caro para el sistema de salud es el que no está tratado, porque va a avanzar al ACV y al infarto de miocardio. Pero tal vez lo más importante es el impacto en el costo humano, ya que esto es un estudio realizado en España, donde los pacientes luego de un ACV, el 29% a los 6 meses necesitaban ayuda para comer, el 87% necesitaba ayuda para vestirse y finalmente el 93% eran dependientes para ir al baño. En síntesis, y para ser breve, como resumen de todo lo que he dicho en estos 20 minutos, podríamos decir, lo más importante es controlar la presión arterial y validarla con un control domiciliario, ya sea por mapa o por un equipo validado de presión arterial. Lo segundo, evaluar el riesgo del paciente. O sea, en todo paciente detectar o buscar la presencia de hipertrofia, de microinuria y evaluar si el paciente, insisto, es diabético o tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular. El tercer punto, indicar las combinaciones más efectivas. Hoy hay acuerdo que ya sea uno puede usar un bloqueante del sistema renina-angiotensina, ya sea un IECA o un ARA2 con un diurético en una combinación fija o no, y por otro lado el IECA ARA2 combinado con un bloqueante cálcico. Y finalmente, la importancia de explicar al paciente sobre el costo del tratamiento y del ahorro en las complicaciones. Creo que si podemos hacer todo esto, que es controlar al paciente, evaluar el riesgo, indicar las combinaciones más efectivas y lograr la adherencia del paciente, vamos a lograr que nuestro paciente, como siempre digo, no solamente pueda vivir más años, sino que lo más importante, lo pueda disfrutar cada día. Nada más y muchas gracias.